tiempos. Oro, Señor, por cada hogar y cada familia en esta mañana. Y te pedimos que dispongas, Señor, de nuestras vidas. Tú puedas, Señor, hacer tu obra en nosotros. Llévate toda distracción. Llévate todo aquello, Señor. Oh Dios, que quite la atención nuestra hacia ti. Y que podamos prestar toda nuestra atención y estar quietos, escuchando tu mensaje en esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la enseñanza en esta mañana se titula La necesidad de orar. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26, verso 36. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante, vamos a estar leyendo la palabra. Dice Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús enseñó a sus discípulos no solo con su discurso, no solo con lo que él hablaba, sino que también él enseñó a sus discípulos con su propia vida, con la forma en cómo él oraba. Él les enseñó a dedicar tiempo a su vida espiritual, y a través de la oración, a través de esa forma en cómo él oraba, a través de su hábito, él les dio una gran lección a ellos. Cuando hablamos de oración, no podemos pasar sin mirar la vida de Jesús. No podemos dejar de hablar de Jesús, porque la vida de Jesús tiene una gran enseñanza cuando hablamos de oración. Por eso sus discípulos le preguntaron un día: Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron algo en él. Ellos vieron una vida de oración, una vida espiritual en Jesús. Ellos vieron cómo él hacía, cómo él vivía. Y en este aspecto de la oración a ellos les llamó la atención que el estilo de oración que tenían los judíos, porque eran judíos, los judíos oraban, los judíos tenían 3 horarios de oración al día, oraban antes de las comidas, tenían jornadas estipuladas de ayuno y oración, pero la oración de Jesús era diferente. En Jesús ellos vieron algo distinto. Ellos se dieron cuenta que la oración que ellos estaban haciendo era una oración mecánica, que el estilo de vida que ellos tenían era mecánico, era algo religioso. Y la oración de los judíos llegó un momento en que a Dios ya no le agradaba. Recordemos la historia del fariseo y el publicano. ¿Y cómo oraba el fariseo? El fariseo oraba:
porque ya era una costumbre para él, ya era más que una costumbre, era una religión para el fariseo. Y él dejó de prestar atención a su vida y le prestó más atención a la forma de orar, a la forma ritual de orar, y dejó de un lado lo que era el corazón de él. El publicano, a diferencia del fariseo, el publicano oró con el corazón. El publicano expuso su corazón a Dios, confesó sus pecados, fue sincero ante Dios, y el publicano demostró que en él había algo diferente. En Jesús había algo distinto a los judíos de ese tiempo. Su oración era distinta, su vida de oración era diferente. Y Jesús les enseñó a ellos a orar con su propio estilo de vida. Él les enseñó cómo Él hacía, cómo Él vivía. Y ellos estando con Él se dieron cuenta los momentos en que Él oraba, el tiempo que oraba, cómo oraba. Y entonces ellos le dijeron a Él: enséñanos eso que tú haces, por qué lo haces de esa manera, por qué tú oras así, nosotros no podemos orar así. Queremos saber qué es lo que no sabemos para que nos enseñes a orar de esa manera. En esta mañana vamos a mirar un poco el estilo de vida de Jesús y vamos a aprender la necesidad que tenemos de orar, mucho más en estos tiempos. Hoy, más que nunca, debemos estar en oración. Debemos orar diariamente para que nosotros podamos ser hombres y mujeres de oración. La palabra dice que en esos tiempos lo que debemos más hacer es velar y orar. Dice la palabra: porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor nos manda a orar en estos tiempos. En primer lugar, vamos a mirar que la oración es una necesidad del alma. La oración es una necesidad del alma. En el verso 38, Jesús le dice: mi alma está muy triste, hasta la muerte, dice él. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sintió la necesidad de orar. Él no fue a orar simplemente porque le tocaba orar, porque era cumplir un horario o porque alguien se lo imponía. No, él fue a orar porque él sentía una necesidad. Y esa necesidad de orar, él la sintió en su alma. Por eso él dice: mi alma está muy triste. La traducción de esta palabra alma se refiere a la persona, al corazón del hombre. El alma es aquello que nos hace ser diferentes de los animales, de las plantas, porque tenemos un alma, y eso es lo que nos hace ser una persona como es Dios. Dios es una persona, Jesús era una persona, y nosotros somos una persona que tenemos un alma, y esa alma es el principio vivificante, es lo que nos da vida, es lo que le da vida al cuerpo, a nuestro cuerpo. Esa alma es lo que nos ayuda a nosotros a percibir con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra mente. Nos ayuda a percibir lo externo. Por eso Jesús se sintió triste, dice ahí: mi alma está muy triste. Dice él: mi alma está muy triste, porque Jesús ya estaba pronto a ser crucificado. Ya lo iban a tomar preso para llevarlo a crucificar. Y él comenzó a angustiarse, dice, en gran manera. Comenzó a afligirse. Y esa aflicción, esa tristeza, él la sentía en su alma.
Es el alma donde percibimos estas emociones, es en el alma donde percibimos la tristeza, es el alma donde una persona se deprime, donde una persona tiene temor, donde una persona siente afán, en el alma siente todas esas cosas. Por eso es que el alma es la que necesita ser vivificada. El alma necesita de la oración, porque sin la oración el alma comienza a entristecerse, a angustiarse, a afligirse. Jesús era Dios, pero Jesús era hombre también, 100%. Y en su humanidad Él tenía un alma. En su humanidad Él sintió esa necesidad de orar. Y Él dijo, yo necesito orar, porque mi alma está muy triste, porque estoy angustiándome. Pero la angustia de Él no era igual a la nuestra, no era igual porque entendemos que Él era Dios. Pero Él en su humanidad experimentó la angustia de la crucifixión, la angustia de ir a la muerte, la angustia de todo lo que iba a suceder, porque Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a padecer en la cruz. Él sabía que su cuerpo iba a derramar sangre, que iba a ser azotado. Él sabía que iba a experimentar el pecado de toda la humanidad en su vida. Y Él sabía que era algo que nadie nunca lo había vivido. Y humanamente Él se estaba enfrentando a esa situación. Y por eso Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús en su naturaleza humana, Él sintió la necesidad de orar. En su naturaleza humana, Él dijo, necesito ir a buscar de mi Padre Celestial, porque estoy angustiado, porque me estoy angustiando, porque tengo tristeza en mi alma. Voy a orar. Jesús tuvo cuerpo y al mismo tiempo Él era Dios. Él fue humano 100%. Jesús derramó sangre porque Él tenía un cuerpo humano. Él fue un hombre que sintió. Palabra dice en el libro de Hebreos que Él participó de carne y sangre para socorrer a aquellos que también participan de carne y sangre. Fue tentado para socorrer a los que son tentados. Jesús fue tentado en su humanidad. Recuerden la tentación por Satanás en el desierto. Fue tentado porque en su humanidad Él podía sentir la tentación, mas a diferencia de nosotros, Él no iba a pecar. El alma necesita esa vida que proviene de Dios. Y nuestra mayor necesidad es la vida. Nuestra mayor necesidad es la vida. Por eso primera de Juan el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que Él era la luz del mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nosotros tenemos una necesidad de esa vida que tiene Dios para nosotros. Y sin esa vida en nuestra alma nosotros sufriremos. Cuando nuestra alma no es vivificada, nosotros vamos a sufrir, vamos a padecer las aflicciones, la angustia, la tristeza. Por eso necesitamos en una gran medida de la oración. La oración es lo que satisface esa necesidad del alma. El alma necesita orar, el alma necesita de la oración. En el Salmo capítulo 63, vaya conmigo al Salmo capítulo 63 y lea conmigo el versículo 1. Salmos capítulo 63, versículo 1, dice la palabra: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas.
Mire cómo expresa David su necesidad de orar, de buscar a Dios. Dice: mi alma, igual que Jesús, David dice: mi alma tiene sed de ti. Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y David no solo dice mi alma, sino mi carne te anhela. Mire, a veces nuestro cuerpo necesita descansar en la presencia de Dios. Nuestra alma tiene esa necesidad. Dice: mi alma tiene sed, porque está expresando una necesidad. Él dice: en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tierra seca y árida donde no hay aguas. David escribe este salmo estando en el desierto. Él describe la necesidad del agua en medio del calor del desierto. Mira cómo él describe esa necesidad. En un desierto debe haber calor, debe haber una gran necesidad de agua. Y David experimentó esa necesidad de agua. Y él sabía, y él decía: así como necesito el agua, así como deseo el agua, así mi alma desea buscarte. Así mi alma necesita buscarte. Así como mi cuerpo necesita del agua, así mi alma tiene sed de ti, Señor. Es una gran descripción de lo que es la oración. Lo está diciendo David: de madrugada te buscaré. ¿Por qué David dice de madrugada te buscaré? Porque la mayor necesidad de su alma era buscar de Dios. La mayor necesidad que él tenía, y por eso decía: voy a buscarte de mañana temprano, porque tengo sed de ti. Tengo ganas de buscar tu rostro. Nosotros no podemos ir a buscar del Señor porque alguien nos diga. Nosotros no buscamos del Señor porque sabemos que es lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos buscar de Dios porque es una necesidad, porque queremos, porque deseamos, porque tenemos un gran deseo por su presencia. Y debemos correr hacia Él, a buscarle, como el alma necesita a Dios en su angustia. David dice: mi alma tiene sed, porque el alma de él estaba angustiada en el desierto. David en el desierto estaba siempre perseguido, siempre estaba padeciendo por sus enemigos, y él estaba en tiempo de angustia, además de ser perseguido, estaba en un lugar muy difícil que era el desierto. Y él dice aquí en el desierto: mi alma tiene sed de ti. Al igual que la tierra del desierto se seca, la tierra se seca porque no tiene agua, el alma se aflige sin la presencia de Dios. Así como el desierto, es lo que está diciendo David: en tierra seca y árida, donde no hay aguas, así mi alma sufre, se aflige, porque necesita de Dios. Es una gran enseñanza sobre la oración. La oración es el alimento del alma. La oración es el aliento del alma. La oración es la satisfacción del alma. ¿Por qué tanta gente sufre hoy? ¿Por qué hay tanta gente deprimida hoy? ¿Por qué hay tanta gente con temor, con tristeza, con angustia? Porque necesitan buscar a Dios de una manera correcta, con un deseo ferviente de ir a la presencia de Dios. Jesús tenía el hábito de orar. Un segundo aspecto que quiero hablar en esta mañana es hablar del hábito que él tenía. Nos va a enseñar mucho esto. Jesús tenía el hábito de orar solo. Jesús oraba solo. Dice Mateo 26, nuevamente, vaya allá conmigo. Mateo capítulo 26, verso 36.
Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Jesús dijo, espérenme aquí entre tanto, vamos, acompáñenme y yo voy a ir ahí a orar. Él quería estar a solas con Dios, él quería estar solo con Dios. Y aunque él tomó a Pedro, dice el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aunque él tomó a estos tres, él se apartó, dice en otro texto allá en Lucas, el texto paralelo de esta historia de Getsemaní, dice que él se fue un poco más adelante y los dejó a ellos atrás, y yéndose más adelante solo, se postró y oró a Dios. Jesús tenía el hábito. Él se apartó y les dijo, velad conmigo. Jesús se apartaba a orar. En este lugar, él tenía el hábito de orar. ¿Sabe por qué? En Lucas 22, vaya conmigo en Lucas capítulo 22, y acá en Lucas dice algo muy importante. Lucas 22, 39. Lucas capítulo 22, verso 39 dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahí dice que él solía hacer eso. Como solía, él fue al monte de los olivos. El monte de los olivos era su lugar. Era donde él iba a orar. Era donde él podía estar a solas con Dios, apartado de las multitudes, apartado de la gente, apartado de todas las distracciones posibles. Él se apartaba. Y sus discípulos también fueron. Por eso es que ellos veían eso. Y llegó un momento en que ellos dijeron, porque ellos, a pesar de que él estaba ya solo orando, ellos lo veían y además lo escuchaban orar. Y ellos le dijeron, Señor, necesitamos que nos enseñes cómo hacer eso que tú haces. Lucas dice que él solía hacerlo antes. Era un hábito de apartarse, de estar a solas con Dios. No era la primera vez. Jesús tenía la oración como un hábito en su vida. Aquí es donde nosotros necesitamos aprender que la oración debe ser en nuestra vida un hábito. Un hábito. Él tenía ese lugar y él iba, se apartaba de todo lo que le distrajera y se quedaba solo con Dios. Jesús practicaba la oración. Él vivía continuamente en la presencia de Dios. Pero él practicaba el acto de apartarse para él. Para nosotros buscar de Dios necesitamos apartarnos. Necesitamos apartarnos de todas las cosas que nos están rodeando, de todo lo que estamos haciendo, para poder buscar a Dios. Muchas personas, cristianos aún, hoy no buscan a Dios, sino que buscan a los hombres. Estamos buscando un mensaje de hombre, estamos buscando una predicación de alguien, estamos viendo a otras personas predicar por las redes, estamos buscando que alguien nos diga algo que nosotros queremos escuchar, que nos revele el futuro, que nos diga qué va a pasar, pero no buscamos a Dios. Invertimos tanto tiempo viendo a los hombres, escuchando a los hombres, buscando a los hombres, y invertimos poco tiempo en buscar a Dios, que es el que tiene la verdadera verdad, la sabiduría. Dios es el que tiene la dirección de nuestra vida. Hasta que entendamos que debemos buscar a Dios,
Seguiremos esperando que un hombre nos diga el futuro. Por eso hay tantas personas buscando el futuro. ¿Qué va a pasar? Quieren saber la hora y la fecha en que Dios va a venir. Quieren saber qué va a suceder. Porque es más fácil que alguien me diga lo que va a pasar a que yo tenga que ir a buscar de la presencia de Dios. Porque Dios no lo escucho muchas veces. Tengo que permanecer mucho tiempo con Él para poder sentir la dirección de Dios. Tengo que apartarme, no quiero apartarme a solas con Él, porque no queremos ir a buscar de Él. Entonces es más fácil comenzar a ir a la internet, comenzar a ir a otras cosas para poder tener una dirección. Dios es el que nos da la dirección. Jesús, siendo Dios, Jesús sabía todo, pero Él sabía que necesitaba orar, apartarse para Dios, porque Él sentía esa necesidad en su humanidad, en su naturaleza humana. Jesús se apartó de los hombres y buscó a Dios en soledad. Jesús se apartó. Él no todo el tiempo estuvo con la gente, no todo el tiempo estaba con sus discípulos. Él se apartó y buscó a Dios en soledad. Nosotros necesitamos desarrollar la capacidad de estar solos. Una persona que no pueda estar sola, que no pueda tener la capacidad de estar a solas, no podrá crecer espiritualmente, porque la oración necesita de esa privacidad con Dios. Necesitamos buscar a Dios. Jesús lo hizo. Se apartaba, se iba. Dice Marcos capítulo 1. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 1, verso 35. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba muy temprano y oraba en el desierto. Dice algo muy importante aquí, que levantándose muy de mañana, siendo oscuro aún, salió y se fue a un lugar desierto. Jesús buscaba lugares solos, apartados. Muy temprano nos habla de la prioridad de su vida. Jesús tenía la oración como una prioridad en su vida. Temprano, en la mañana, lo primero que él hacía era orar. Si la oración no es una prioridad, no será lo primero que hagamos en la mañana. La prioridad es buscar a Dios. Jesús dice aquí, palabra dice aquí, lo primero que hizo Jesús ese día era orar. Y aquí lo que nos da a entender este verso, que Él lo hacía. Él lo hacía cada día, levantarse de mañana, iba a un lugar desierto y oraba. Si Jesús hizo esto, hermano, si vemos a Jesús en esta figura, yendo a Jesús, el Hijo de Dios, el que era 100% hombre y 100% Dios, el que era el Hijo de Dios, si lo vemos a Él yéndose a un lugar desierto a orar, a apartarse de la gente, apartarse de la bulla, apartarse del entretenimiento, apartarse de todo. Si vemos a Jesús haciendo eso, es porque Él quería dejarnos una gran enseñanza a nosotros. Si Él lo hizo, hermanos, nosotros tenemos que hacer eso. No vas a experimentar la bendición, la vida que Él tiene para nosotros
si no comenzamos a dedicarle tiempo a la oración. La oración es el fundamento espiritual de un creyente. Él tenía esa prioridad en su vida. Y cuando nos habla de un desierto, nos habla de la necesidad de estar solo. Jesús tenía la necesidad de estar solo. En un desierto, en el silencio, en la soledad. Yo me imagino que un desierto en ese momento de la mañana que estaba oscuro aún, era un momento, era un lugar muy solo. Era un lugar donde no tenía él a más nadie a su lado. Él estaba solo con Dios, solo con su Dios. En ese momento Jesús podía estar en silencio. En ese momento Jesús podía meditar en la palabra. En ese momento Jesús podía escuchar al Padre. Usted sabe que el Padre le hablaba a él en ese momento. Dios nos habla en la oración. Estar apartado de la gente y de las actividades es el ambiente adecuado para estar solo con Dios. Nosotros necesitamos apartarnos de la gente, de las actividades diarias, porque Dios quiere estar a solas con cada uno de nosotros. Él quiere estar a solas contigo. Él quiere que estemos solos con Él. ¿Cómo podremos meditar en su palabra estando frente a la televisión? Ese problema de los celulares es lo que ha ocasionado tanta pobreza espiritual en los cristianos. No se desprenden de un celular todo el día y no oran, no buscan la presencia de Dios. No tienen tiempo para orar, pero todo el día están en las redes sociales. Es un problema. Jesús, en ese tiempo no había celulares, no había televisión. Y hay un momento en que nosotros necesitamos apagar todo en nuestro hogar. Apagar los celulares, apagar la televisión, apagar todo para poder estar con el Señor. Esa es la causa de que muchos cristianos hoy están espiritualmente muy descuidados. Han descuidado la oración en los momentos más difíciles que está viviendo la humanidad. El Señor nos dice, velad. ¿Por qué Él dice velad y orad? Dice, porque no sabes el día ni la hora. Es decir, que el Señor está diciendo, te estoy previniendo, te estoy llamando la atención para que en estos tiempos finales no descuides la oración. Te estoy previniendo para que tú estés preparado, para que el día que el Hijo del Hombre llegue, tú no estés descuidado espiritualmente. Yo te hago la pregunta en esta mañana, ¿estás orando a solas con Dios? ¿Estás yendo a ese lugar? A solas. Solo Él y tú. Porque Jesús nos está enseñando que hay una gran bendición en apartarnos y buscar un lugar en el que podamos escuchar a Dios, meditar en su palabra, expresarle nuestras dificultades, nuestra ansiedad, nuestra necesidad a Él, expresársela con nuestras palabras y tener esa comunión con Él. Solamente la oración es posible a solas con Dios.
Si Jesús oraba y se apartaba a un lugar a solas con Dios, si Él lo hizo, hermanos, ¿por qué nosotros no lo hacemos? La oración, mire, ha sido colocada en segundo plano, la oración. La oración ha sido colocada muchas veces en un segundo lugar. Mucha gente tiene a su trabajo en primer lugar, su empleo, su economía, su casa, sus negocios, su bienestar, pero la oración, eso no lo necesito ahora. Pero la oración, hermanos, es lo más importante que hay en la vida de un hombre. La comunión con Dios es lo más importante en la vida de un hombre. La comunión con Dios es tu vida. Jesús dijo, ¿por qué se preocupan por las cosas de esta vida? ¿Qué habéis de comer? ¿Por qué se preocupan por el vestido? ¿Qué tengo que vestir? ¿Por qué se preocupan? Y Él dice, buscar. Y mire que usa la palabra buscar. Primeramente, primer lugar, lo primero que tú debes hacer en tu vida, lo más importante ahora, no es lo primero que yo tengo que hacer solamente. Porque podemos decir, bueno, lo primero que yo tengo que hacer es orar. Voy cuando ya es demasiado tarde en la mañana, oro 5 minutos y ya con esos 5 minutos salí del paso y me voy a trabajar. Eso quiere decir que la oración no es lo primero en tu vida. La comunión con Dios no es primero, porque la prioridad tiene que ver con calidad. Lo primero tiene que ver con la calidad. Cuando tú tienes algo en primer lugar, le dedicas tiempo, le dedicas espacio y le dedicas todo tu corazón, fuerzas. 5 minutos para mí no es una oración, una prioridad, ni 15 minutos. No es prioridad para tu vida la oración. Cuando la oración es prioridad en tu vida, es porque tú vives todos los días diciendo, tengo que orar. Y vas a orar y te apartas de todo. Tienes un tiempo con Dios y vas y le dedicas el tiempo necesario. Todo el tiempo que necesites. Todo el tiempo que tú necesitas para estar a solas con Dios se lo vas a dedicar. Porque lo más importante para tu vida es la oración. Quiero hablar un momento de un hombre llamado Juan el Bautista. En el Lucas capítulo 1, versículo 80. Dice la palabra de Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, versículo 80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Antes de Juan el Bautista ser conocido, antes de Juan el Bautista comenzar a predicar, él primero desarrolló un carácter. Y el carácter de Juan el Bautista se fortaleció en el desierto. Escuche bien esto. Juan el Bautista vivió en el desierto. Dice la palabra que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Este niño creció hasta ser ya un joven y un adulto y se fortaleció, dice aquí, en espíritu. Se fortaleció en espíritu viviendo en el desierto. En la vida de soledad que tenía el desierto y la quietud del desierto fue donde fue desarrollado el carácter de Juan el Bautista. Dice la palabra que fue el profeta más grande que ha habido.
que antes de él no hubo uno como él, ni después de él habrá otro como él. Y de este Juan el Bautista se dice que vivió en el desierto y se fortaleció en espíritu. Esto nos deja mucha enseñanza, porque necesitaríamos muchos sermones de Juan el Bautista, pero solo quiero dejar este principio, y es que para tú formar tu carácter necesitas fortalecerte espiritualmente. El problema del carácter de una persona deja mucho que ver de su vida espiritual. Si tú tienes un carácter que tiene problemas con muchas cosas, es porque espiritualmente no estás creciendo lo suficiente. El carácter es formado por Dios. Y para que nuestro carácter sea moldeado por Dios, necesitamos vivir en Él, en su presencia, buscarlo, aprender de Él, obedecerle a Él. ¿A qué joven y a qué niño hoy le gustaría vivir en el desierto? Sin celulares. No estoy diciendo que usted tenga que botar el celular. Lo que estoy diciendo es que hay un momento que hay que apartarnos de todo. ¿Por qué los hombres de antes podían? Dios nos dio la capacidad de vivir sin las cosas que tenemos. Apartarnos de todo lo que tenemos. Pero la gente no quiere apartarse. Hay un hábito, hay un vicio en las tecnologías que no permiten que la gente avance a una búsqueda espiritual de Dios. Este Juan el Bautista no tenía nada de eso y creció, y ahí fue donde estuvo su fortaleza, su fuerza. Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro, pero su propósito era preparar el camino de Jesús. Nada más y nada menos que esto: predicar el evangelio del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista se preparó en la soledad, en la oración, en la quietud, y eso le fortaleció. La debilidad de los cristianos hoy se debe a la falta de oración. La debilidad espiritual del evangelio que hay hoy en muchos países, lugares mundialmente, se debe a la falta de oración. No hay que orar tanto, no hay que orar mucho. Eso se lo dejamos a los intercesores que oren. Eso vamos a dejárselo a los hermanitos que están desocupados, que ellos oren. Eso vamos a dejárselos a los diáconos, que ellos oren. Pero si tú no oras, no vas a ver nunca lo que Dios tiene para tu vida, tu ministerio, tus dones, tu carácter. Lo más importante es el carácter. El carácter depende en mucha medida de la comunión con Dios, de estar a solas con Dios, de estar con el Señor. Si no desarrollamos el hábito de apartarnos a buscar a Dios, nos debilitamos espiritualmente. Como Juan el Bautista, él se fortaleció porque él vivía apartado para Dios. Cuando Dios llamó a Elías, le dijo a Elías: ve, apártate, escóndete en este lugar. Eso tenía un propósito para Dios, para Elías. Elías fue un hombre de oración. Moisés le tocó estar 40 días y 40 noches delante del monte del Sinaí para recibir la ley. Y él vio la gloria de Dios en el monte. 40 días. Era un hombre. Dios tenía que usar a ese hombre como Moisés
que tuviera la capacidad de estar 40 días y 40 noches. Yo cuando leo esto, yo digo, yo no sé, yo no soy capaz de hacer lo que hizo Moisés. No soy capaz de estar 40 días. O aún todavía no soy capaz. Pero es lo que quiero llegar a ser. Que yo tenga la capacidad, Señor, de que si tú me dices a mí, ven y acércate al monte, que yo te diré. Ve, acércate a la nube donde yo voy a estar. Y espérame ahí, que yo te voy a hablar lo que tú le vas a decir al pueblo. Y a Moisés le tocó estar ahí 40 días, 40 noches. Si Moisés hubiera tenido la adicción al celular, si Moisés hubiera tenido la adicción a la televisión, si Moisés estuviera viendo el programa preferido que todos los días se ve, yo creo que Moisés estuviera desesperado en la presencia de Dios, diciendo, ¿cuándo voy a salir para poder ver qué mensajes me han enviado? Necesito salir, Señor, porque me imagino que voy a tener muchos mensajes acumulados en el celular. Y la serie favorita mía no me la voy a poder ver. El programa, el noticiero, Señor, ya es hora del noticiero. Pero Dios le dijo a Moisés, no, Moisés, son 40 días que me tienes que esperar. Y en esos 40 días te voy a hablar. En esos 40 días, Moisés, y 40 noches. Y no solamente 40 días solamente ahí, sin comer y sin beber. Esa es la vida espiritual. No te estoy diciendo que tú tienes que estar como Moisés 40 días. Porque eso fue Moisés. Pero nosotros podemos estar siquiera un tiempo diario con Dios. Y si Dios te dice ayuna, ve a ayunar. ¿Crees que ayunar es estar ayunando con el celular al lado? ¿Crees que vamos a estar en la presencia de Dios para que Dios nos hable, nos ayude, nos dé dirección? Tenemos que apartarnos para Él y desarrollar la capacidad de estar ahí. ¿Sabe qué es lo más difícil de la oración? La oración no es fácil. Orar no es fácil. Lo más difícil de la oración es quedarse en la oración. Lo más difícil de la oración es perseverar todos los días en la oración. Pero ahí es donde está el secreto. Dios a Moisés lo enseñó. ¿Y sabe qué aprendió Moisés? Cada vez que tenía un problema, él iba a Dios y dedicaba un tiempo con Dios. Y le decía, Señor, mira a ese pueblo, ayúdame. Aquí estoy delante de ti. Y Dios le hablaba y Dios lo guiaba. Es hora de buscar de Dios, hermanos. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios diariamente? ¿Cuánto tiempo? La búsqueda de Dios tiene un precio. ¿Sabe cuál es el precio de buscar de Dios? El precio es la soledad. Estar con Él. El precio es apartarnos para Él. El precio es estar a solas con Dios. Muchas personas que oran les llamamos religiosos. Esos son los religiosos, esos son los que oran, los que están ahí orando. Entonces Jesús era un religioso. Entonces Moisés era un religioso. Entonces Juan el Bautista era un religioso. Pero a esos Dios los usó como a nadie más los ha usado. No es religión. Es un precio que hay que pagar. ¿Sabe que la gente prefiere escuchar que orar? La gente prefiere escuchar una prédica que estar una hora orando. La gente prefiere estar una hora cantando canciones que una hora de rodillas en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la oración es un precio. Estar solo con Dios ahí, sin hacer nada.
La gente tiene ese problema de carácter, tienen que estar haciendo algo siempre. Si no están todo el día haciendo algo o cada hora haciendo algo, están mal. Y mira lo que le dijo Dios a Israel en Isaías capítulo 30. Y voy terminando con esto para que no se me desespere un poco. Isaías 30, verso 15. Isaías capítulo 30, vamos a leer primero el verso 1, Isaías 31. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y ahora el verso 15. Dice el verso 15: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Sabe que a Israel le gustaban las herramientas humanas, los recursos humanos? Ellos preferían confiar en un hombre que confiar en Dios. Por eso pidieron un rey. Necesitamos un rey. No era la voluntad de Dios darle un rey. Dios quería ser Él el que gobernara a Israel, pero ellos pidieron un rey. Y aquí ellos, para ser librados de Asiria, ellos tenían que esperar en Dios y no en Egipto, no en Faraón. Ellos dijeron: Faraón será el que nos va a ayudar, Egipto será el que nos ayude para ser librados de Asiria. Y Dios le dijo: en quietud y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Sabe dónde está la fortaleza de los cristianos en estos tiempos? En la oración. No hay otra forma, hermano. En una única manera, la fortaleza nuestra, la tuya, está en estar en quietud, en oración. Estarnos quietos, esperando, confiando en el Señor y obedeciendo su palabra, estando ahí. Y dice que ellos no quisieron, porque Israel necesitaba confiar en otras cosas. Para ser librados, ellos necesitaban confiar en Dios. Y esa confianza era buscar a Dios y esperar en Él. Cuando pensamos en los grandes hombres de Dios, hombres como David Brainer, hombres como George Muller, hombres como Judson Taylor, hombres como Charles Spurgeon, ¿sabe qué hacían ellos? Eran hombres de oración. Eran hombres que oraban, que dependían de Dios, y ellos todos decían lo mismo: la oración es lo primero en mi vida. Si no oro a Dios, mi vida espiritual no será igual. Si no oro lo suficiente, y no eran hombres de oración de 5 minutos, no. Eran hombres que oraban y oraban y oraban. Y por eso fueron grandes instrumentos de Dios, porque eran hombres que confiaban en Dios. Y es el llamado que Dios nos hace hoy. No descuidemos nuestra vida espiritual. En esos tiempos cruciales, tiempos finales, tiempos en los que van a haber cambios, cristianos que oren serán instrumentos en las manos de Dios. Cristianos que ayunen serán instrumentos en las manos de Dios. Creyentes que se dispongan para buscar a Dios serán grandes instrumentos en las manos de Dios. Oremos en esta mañana y que Dios te ayude a tener una vida de oración, una vida entregada a Él espiritualmente. Amado Dios, quiero orar en esta mañana.
por tu palabra, darte gracias. Porque no somos, Señor, los que muchas veces tú quisieras que fuéramos. No oramos lo suficiente. A veces descuidamos nuestra vida espiritual. Pero cada día, Señor, queremos perseverar en la oración. No queremos ver la oración en un segundo lugar. No queremos, Señor, ver la oración solamente cuando tenemos problemas. No queremos ver, Señor, la oración solamente, oh Dios, como un recurso más. Queremos entender, Dios, que la oración, Señor, debe ser nuestra vida. Así como Jesús, Señor, lo hizo, Juan el Bautista, así como ellos, Señor, oraron, los profetas, tuvieron tiempos contigo, Señor, en los que tú desarrollaste en ellos un carácter, los formaste, quitaste, Señor, el pecado de sus vidas, cambiaste su carácter, les cambiaste el nombre, los llamaste, los sacaste del lugar donde vivían, Señor, y les restauraste, les fortaleciste. Nosotros, oh Dios, en esta mañana queremos aprender a desarrollar en nuestra vida, oh Dios, un hábito de oración profundo. Sabemos que son tiempos finales y necesitamos más que nunca tener una vida de oración sólida. Necesitamos, Señor, orar fervientemente cada día para conocerte. No orar, Señor, solamente por nuestros problemas. No orar solamente, oh Dios, por las naciones, por los presidentes, por nuestros líderes, por la iglesia, sino que vayamos a ese lugar con la expectativa de conocerte más a ti. Porque tú eres, Señor, el que nos hablará en ese lugar. Y tú nos hables y nos muestres tu voluntad para estos tiempos. Que tú nos hables y nos enseñes tu voluntad en estos tiempos cruciales. Pero necesitamos desarrollar una vida de oración. Ayúdanos a entender que sin oración, oh Dios, no podremos, oh Dios, alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Es a Él a quien debemos mirar, lo que Él hacía, cómo Él oraba, y nosotros desarrollar una vida espiritual. En esta mañana, si has descuidado tu vida espiritual, necesitas retomar esa vida espiritual, porque no podemos en esos tiempos descuidar la oración. No podemos en estos tiempos descuidarnos de velar y orar, porque su palabra dice que no sabemos el día ni la hora y necesitamos esperar es en oración diaria. Enséñanos a velar diariamente, Señor. Que la oración, oh Dios, sea la prioridad de nuestra vida, el hábito, la necesidad en nuestra alma. La necesidad que tuvo Jesús, la necesidad que tuvo David. Queremos tener esa necesidad, que diariamente nos levantemos y digamos: nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de tu presencia. Mi alma te anhela, Señor, en tierra seca y árida donde no hay agua, Señor. Queremos, Señor, desarrollar esa vida espiritual, ese hábito, Señor, de apartarnos a solas, la capacidad de estar a solas contigo, como estuvo Moisés 40 días, 40 noches, esperando en tu presencia. Que nos dé la capacidad de esperar en ti, de quedarnos en oración, para que tú, Señor, edifiques en nosotros un carácter conforme al de Cristo. Un carácter, Señor, transformado.
que nuestra vida espiritual sea restaurada en esta mañana. Oro por cada familia en esta mañana, para que tú restaures sus vidas espirituales, para que aquellos cristianos que se han alejado espiritualmente vuelvan a ti, a la búsqueda, a la oración ferviente. Para aquellos que se han debilitado, aquellos que están, Señor, descuidados, los atraigas a ti nuevamente, a una búsqueda, Señor, diaria de oración. Yo oro para que tú formes en la iglesia, oh Dios, un hábito de oración en cada hermano, en cada familia. Desarrolles altares, se desarrollen altares familiares donde aprendamos a orar y nuestros hijos aprendan a orar. Y en nuestros hogares haya un tiempo de oración juntos. Y que tú, Señor, a esos hogares, Señor, puedas dirigirlos o puedas guiarlos, restaurarlos, sanarlos, Señor, de todas las áreas, porque te han buscado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos por cada hogar y cada familia, los colocamos en tus manos. Las necesidades, las peticiones, los que están enfermos, sánales en el nombre de Jesús. Los que están teniendo escasez, provéeles, Señor, de todas las necesidades. Oramos, Señor, por cada hermano, Señor, que está hoy viendo la enseñanza. Por cada amigo que se conectó, por cada persona que vio esta enseñanza. Para que tú, Señor, les hables y que tu palabra les dirija a tener una vida de oración, a tener una vida espiritual ferviente, y que sus vidas, Señor, sean restauradas cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra por este tiempo y por tu palabra. Te damos a ti gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, el Señor les bendiga en esta mañana y que el Señor siga guiándote a través de este camino, porque su palabra dice ella que es luz en medio de las tinieblas, es lumbrera en nuestro camino. Y que hoy la palabra te guíe y te dirija a una vida de oración más profunda y que tu vida espiritual sea restaurada. Dios les bendiga a cada familia. Saludamos a todos los que nos vieron, los que estuvieron ahí presentes, y que sus vidas sean cada día más edificadas en el Señor. Bendiciones a todos. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Adorar